Yo creo que el presidente Mulino, nuevamente, con todo respeto, se ha ido aislando. Jugar al desgaste de la crisis lo ha terminado desgastando a él. Me parece que él no tiene control sobre el tema de la Asamblea hoy día, y la decisión que vaya a tomar la Asamblea no necesariamente va a ser beneficiosa para la gobernabilidad de Panamá. ¿Qué debería hacer el presidente Mulino? Tratar de tender puentes. Eso es una acción que cualquier presidente debe estar siempre dispuesto a hacerlo. Creo que no ha sido la característica por la actuación del presidente Mulino y de su gobierno, no ha sido esa de tender puentes. Ahora estamos con nuestro consultor político de cabecera, nada más y nada menos que el consultor político internacional y estratega electoral Orlando Goncalves. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Oye, lentes nuevos, ¿no? Sí, hacía falta. Está bueno, está bueno, está bueno eso. Orlando, nada, comencemos por el principio. Se ha vuelto revuelo mundial porque el propio Donald Trump así lo ha querido también. Lo que sucedió con la primaria demócrata en la ciudad de Nueva York, la ciudad más importante del mundo, donde los demócratas pues derrotaron a uno de los Cuomo, que son un montón, y han procedido por una persona que es apoyada por la señora Ocasio-Cortez, que según los republicanos es un ultracomunista, yihadista, bueno, y todo lo que viene hacia la izquierda radicalizada, que por cierto, el yihadismo es ultraconservador, pero bueno, es una cosa que no vamos a entrar ahora a explicarla. Eh, pero sí, está eso ahí. Y bueno, el súper impopular alcalde de Nueva York dice que no, que vota por él, porque si no llega el comunismo a la ciudad de Nueva York. Y el candidato republicano pues no tiene muchas opciones en Nueva York. Eh, pero si lo ves, esto se le suma también lo que pasó ayer en Chile, cuando en la primaria de los partidos de gobierno, esta sí es de izquierda de verdad, pero esta sí es comunista, del Partido Comunista casi maoísta, esto es en serio, yo sí le he dado seguimiento, la señora ganó la primaria para ser candidata a presidente de Chile. Boric es Pinochet al lado de ella. ¿Qué está pasando? En extremos tan lejanos pasan cosas como esta. Bueno, en el caso de Nueva York, la clase política tradicional eh, ha venido fallándole a los ciudadanos y de repente un individuo con una campaña muy bien pensada, conectada con los ciudadanos, conectada con los jóvenes, pero además una estrategia apuntada a movilizar a los electores que tradicionalmente no se movilizaban, entre ellos los jóvenes. Y bueno, un individuo fresco, un individuo sin pasado político estridente, bueno, progresista, musulmán, reitero, con una campaña extraordinaria, con un jefe de campaña impresionante, porque el señor Donald Trump se volvió su jefe de campaña al atacarlo. Recuérdese el caso de Canadá y los liberales estaban En 20 la lona. puntos abajo, Trump los ataca a Canadá y los liberales recuperan no solo los 20 puntos, sino 6 más y ganan la elección cómodamente y estuvieron casi que a punto de obtener mayoría absoluta en el Parlamento. Bueno, en el caso de Nueva York es lo mismo. Eh, perdón, me parece que en principio la estrategia del señor Mandani, que además habla perfectamente bien español, por supuesto lo han acusado de todo. Lo acusaron de haber estado envuelto en los ataques del 11 de septiembre de 2001. En ese momento él tenía 9 años. Que alguien me explique cómo estuvo involucrado en eso. Lo victimizaron y él supo aprovechar la oportunidad, sin duda, con un discurso simple, sencillo, uh,
enfocado en las necesidades reales de la gente. Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo, la gente está ahogada para pagar los alquileres y él habla de congelar los alquileres, él habla de establecer un bono universal para que todos los neoyorquinos puedan tener acceso a una vida digna. Falta saber cómo lo va a hacer, pero como propuesta es interesante y capturó la atención de o el grueso de la gente. Ahora, ¿por qué votan por Mamdani? Bueno, es distinto, es nuevo, no tiene pasado político, presenta ofertas absolutamente concretas orientadas al tema ciudadano y va contra toda la clase política tradicional. Entonces la gente harta de que los políticos no resuelvan sus problemas, este muchacho Mamdani pues tuvo una oportunidad, la aprovechó y hoy es el virtual candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. No sin la referencia de que los propios demócratas están preocupados porque dicen que es extremadamente radical. Y luego, una cosa es la campaña y otra es el gobierno. Entonces, veamos cómo va a congelar los alquileres, cómo va a buscar el bono para que la gente más desfavorecida tenga un ingreso mínimo. Así que bueno, ya veremos. Y en el caso de Chile, la señora Janet Jara, que venía de ser en el gobierno de Michelle Bachelet viceministra y en este gobierno de Boric fue ministra del Trabajo y de Seguridad Social, bueno, una persona que planteó temas también muy allegados a la ciudadanía, poco político, pero preocupada por los temas de la ciudadanía. Y eso hizo que su campaña se enfocara en los logros que ella había obtenido como ministra del Trabajo, con varias leyes y resoluciones que fueron a favor de los trabajadores y de las personas más humildes. Y bueno, logró su candidatura. Ahora, esta es la candidatura por parte del gobierno, de los aliados del gobierno, donde Ajá. ella sacó más del 60%. El tema ahora, que ella sea la candidata no significa que ya ganó la elección, porque ahora vienen los del otro lado. Y del otro lado tú tienes a una Evelyn Matei, que ha venido cayendo en las encuestas de la coalición Chile Vamos, y Katz, que sigue allí en la palestra, también fue candidato en la elección pasada, y bueno, viene subiendo Katz. Si el contraste es Janet Jara y Evelyn Matei, hay una disputa relativamente pareja, pero si la disputa es Janet Jara por el gobierno y Katz por la oposición y logra imponerse en unas primarias ante la oposición, bueno, probablemente Katz tenga un poco más de oportunidades. Y de nueva vuelta, el péndulo se movería de una izquierda muy de izquierda, Boric del Partido Comunista, Janet Jara del Partido Comunista, a un ultraderechista como Katz. ¿Qué quiere decir esto? La gente está buscando alternativas. Entonces, si no me solucionas mis problemas, pues yo sencillamente miro para otro lado y me importa un rábano si eres de derecha o si eres de izquierda. Si lo que me estás proponiendo es lo que yo necesito, es lo que yo quiero, pues voto por ti. Seas de derecha, seas de izquierda, seas de Marte, seas de Plutón, no me importa. Quiero soluciones. Y eso es lo que estamos viendo en buena parte del planeta. Nueva York y Chile son dos ejemplos clásicos de eso. Me da mucho la atención. Tengo una compañera que es congresista. Ella viene de la democracia cristiana y llegó incluso a pelear la presidencia. Pero, para variar, lo que queda de ese partido maniobró, hizo un poco de cosas ahí y ella se fue. Ahora le ha ido mejor en un escenario más a la derecha.
me da la impresión de que muchísima gente que perteneció a los partidos de centro, como la Democracia Cristiana y otros en la concertación, han estado alimentando precisamente esta coalición más a la derecha en Chile. O sea que ya finalmente estamos viendo el reflejo real de lo que ha pasado en Chile toda la vida desde que se murió Pinochet. Tú vas a Chile y una casa tiene un retrato de Pinochet y la otra lo detesta. Y así sucesivamente. Pero eso no se reflejaba en las urnas. Ahora sí lo estamos viendo. Claro, pero es parte de una tendencia que hay en buena parte del mundo de irse a los extremos. Fíjate, los jóvenes en Europa votando a la extrema derecha y a grupos literalmente neonazis. ¿Por qué? Porque no encuentran soluciones, porque no ven oportunidades. Entonces, el voto se ha vuelto no a favor de, sino yo voto por Guillermo para que Guillermo le gane y arruine a X, Z o Y al otro. Entonces, el voto se vuelve un voto en contra y eso es una tendencia que estamos viendo en muchos países. Y eso nos lleva a estos extremismos. Y por eso las posiciones de muchos líderes, entre comillas, políticos, que ahora se vuelven más estridentes. Ejemplo, el señor Trump, digamos que es la cereza del pastel dentro de esta nueva ola y estos nuevos liderazgos que pretenden gobernar el mundo. Son extremistas y entonces la gente, reitero, no encuentra soluciones, castiga al sistema votando por estos extremos sin que esto signifique una solución real a los problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de México, la señora Sheinbaum tiene un pasado muy a la izquierda de López Obrador, que ya se manda a decir. Y no, yo la veo gobernando en el centro. Y, En sus discursos al centro, sus acciones, cuidado. bueno, sí, claro, pero digo, tampoco vamos a pedirle que sea totalmente de centro a alguien que incluso apoyó movimientos guerrilleros. Pero podría haber sido más carnívora, es lo que te quiero decir. Claro, pero ella, hay una expresión venezolana que dice, ella es pisa pasito, que pisa despacito, tipo pasos de ballet. Entonces, pero ella va avanzando en su programa, ella va avanzando en sus ideas, uno a la vez, con su cara de buena gente, con su tono de voz suave, nada estridente, eh, inclusive a veces hasta conciliador y bueno, fíjate lo que pasó en una de las últimas mañaneras. Dio una línea directa a la Corte Suprema de Justicia que se instala el 1 de septiembre con el caso del señor Salinas, que es un multimillonario mexicano, dueño de Azteca Televisión y de un grupo empresarial enorme, que tiene una disputa con el Estado por 72.000 millones de pesos mexicanos. Eso es más o menos unos 3.500 millones de dólares que se supone que deben impuestos el señor Salinas. Ahora, ¿qué dijo la presidenta? Bueno, le toca a la Corte Suprema resolver este problema porque ya esto tiene 18 años en los tribunales. Fue una línea directa de la presidenta a los nuevos magistrados electos popularmente. Entonces, tú me dirás si es moderada la posición de la señora. El señor Salinas, a pesar, además de mi multimillonario, es un tipo muy popular. También así como lo detestan a la izquierda, lo adoran en la derecha. Yo calculo que ella Sí, lo que quiere es que este no le ponga un candidato fuerte. No va a ser él, pero puede ser otro. o que no sea él, porque mucho se ha rumorado que pudiera ser él. Eh, pero más allá de eso, el señor polemizó, fue amigo de López Obrador, apoyó a López Obrador, financió a Sí, sí, López sí, yo me Obrador. acuerdo cuando era alcalde, ese era uno de sus... bueno, Teleazteca era un bastión de López Obrador precisamente por el apoyo de Salinas. Así es. Entonces, se pelean y esa pelea, bueno, ya lleva más de 10 años y ahora continúa con la señora Sheinbaum. Pero es parte de la estrategia política. Yo necesito un enemigo.
Donald Trump necesita un enemigo y en su ciudad, entonces ataca al señor Mandani. Esta señora Sheinbaum ataca a Ricardo Salinas de TV Azteca. Entonces todos necesitan un enemigo y eso es parte de la estrategia. Pero eso le pasa Ahora, también a los ricos, sobre todo a los ricos iberoamericanos, porque en España hay muchos, porque les gusta jugar al izquierdismo y al comunismo y estar ventilando cosas que no entienden, porque se quieren meter a salvadores del mundo patrocinando a estos tipos y después los tipos le meten una patada. Ahí está Hugo Chávez. ¿Quién mantenía a Hugo Chávez aquí en Panamá los 6 meses que estuvo aquí? así es. Mal le paga el diablo a quien bien le sirve, dicen por allí. Así mismo es. Entonces, ahí está Salinas que aprendió, que vamos a ver si aprende, pero es que así todos. Boric no tiene un real. Cuando vamos a ver quiénes son los que están detrás de Boric, son las principales familias de Chile. Así es, Lula siempre corrió con un multimillonario de vicepresidente. así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero no Bueno, aprenden. es parte del juego político y el juego político no es lineal. El juego político tiene muchas idas y venidas y a veces, sobre todo los empresarios, no terminan de entender que esto no es lineal, no es un axioma lineal. Yo salgo del punto A y llego al B de manera lineal. Esto puede variar y tener variaciones y el entorno y el momento histórico dictaminan mucho y sobre todo los intereses. Y luego tus intereses como empresario no necesariamente están alineados a los intereses políticos. Puede ser que momentáneamente así sea, pero no es lo evidente. Aquí en Panamá hay un montón de millonarios que andan detrás de sus respectivos izquierdistas, ¿no? Algunos menos ideológicos y más violentos que otra cosa. Pero aquí tampoco, bueno, aquí estamos comenzando a ver ese fenómeno. Y eso significa que están en la curva de aprendizaje hacia arriba. Por suerte, digamos que se ha estabilizado un poco la cosa. eh, y entonces estamos en este punto donde, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Echamos para atrás o echamos para adelante? Eh, Mañana es el discurso del presidente José Raúl Mulino ante la Asamblea Nacional. Se instala una nueva asamblea. Hay que escoger una nueva junta directiva. Ayer, en la noche, el PRD, el PRD no, los diputados del PRD decidieron apoyar a la candidata del partido RM, el partido de Ricardo Martinelli, reafirmando la alianza que han tenido desde el día 1. O sea, Así es. no es un secreto para nadie que el partido RM, que no necesariamente está con José Raúl Mulino, tiene una alianza desde el día 1 con el PRD. Es ¿Qué te correcto. parece que va a pasar mañana y qué debe hacer el presidente Mulino en este escenario? Bueno, yo creo que el presidente Mulino, nuevamente, con todo respeto, se ha ido aislando. Y la crisis, jugar al desgaste de la crisis lo ha terminado desgastando a él. Entonces, me parece que él no tiene control sobre el tema de la asamblea hoy día y la decisión que vaya a tomar la asamblea no necesariamente va a ser beneficiosa para la gobernabilidad de Panamá. ¿Qué debería hacer el presidente Mulino? Tratar de tender puentes. Eso es una acción que cualquier presidente debe estar siempre dispuesto a hacerlo. Creo que no ha sido la característica por la actuación del presidente Mulino y de su gobierno, no ha sido esa de tender puentes. Uh, yo no estoy seguro de que la candidata Shirley Castañeda tenga los votos completos, si bien el PRD y realizando metas, pero los dos sumados no llegan a los 36 votos que necesita. Entonces esa negociación tiene que ir más allá para poder ella ser presidenta de la Asamblea. Así que yo creo que está en el aire todavía las cosas. Es evidente que el PRD se cuadrara con RM, como tú bien lo has dicho, hay una alianza clara
porque ambos partidos, digamos, son muy pragmáticos y están pensando en sus intereses, mucho más allá de los intereses del ciudadano. Ese ha sido su comportamiento, no es nada, no estamos diciendo nada raro ni nada oculto. es así, no hay nada que hacer. Entonces, era lógico que se aliaran para esta instancia, se aliaran porque responde a intereses particulares de los diputados involucrados. Pero la pregunta es, ¿van a lograr reunir los 36 votos? Porque si bien se alían, esa alianza puede generar rechazo en los otros diputados. Eso te iba a decir. El partido Cambio Democrático, a través de su presidenta, la semana pasada pidió apoyar al presidente Mulino, que tengo entendido que, que lo había pensado mucho. Y, y el partido Cambio Democrático ha dicho que también tiene interés en la presidencia de la Asamblea. El partido panameñista, curioso, el partido panameñista tiene un divorcio total con su dirigencia. Así es. Y además, el hermano del expresidente Varela está alejado de él y ha tendido varios puentes con el gobierno actual. O sea, que no te extrañes que ahí también pase lo que tú acabas de decir, que haya una reacción a Así esta es. alianza del PRD y de Cambio Democrático y se busquen otras alternativas que incluso podrían pasar por los independientes. Claro, eso puede ser, pero déjame decirte que dudo de ese alejamiento del hermano del expresidente Varela con Varela. Puede ser un alejamiento público, pero en el fondo ellos juegan en equipo y en el fondo son un proyecto político familiar. Entonces, puede ser que públicamente se vean alejados, pero yo creo que están jugando en equipo. Y Bueno, pero igual, tú sabes, ¿no? Goles son amores. Si quieres demostrar cariño, tienes que darlo. claro, Eh. eh, esa unión entre RM y el PRD es posible que genere reacciones contrarias y termine obligando a todos los demás partidos a decir, oiga, ya nos calamos 5 años del PRD, ya nos calamos, aguantamos un año de RM de manera férrea, la diputada Castañeda manejó esto y nos cerró las puertas a todos, pateemos el tablero, pateemos la mesa y busquemos una alternativa entre todos. Bueno, es que al grupo de RM hay que sumarle al diputado de Alianza, que hay que ver si se queda con el gobierno o se va con RM. Es muy curioso lo que acabo de decir. Y también habría que ver el PP, que tiene dos, que me cuentan que pues ellos andan cada uno por su lado. También el Molirena, también por su lado todo el mundo. Y Moca, que ahora tiene 4, pero 3 votan también como se les ocurre cuando se levantaron en la mañana. Así que hay mucho margen de negociación ahí. Aparte de que dejó de ser una bancada unida hace rato y que ahí hay grupitos y hasta individualidades. Es correcto. Es un proceso muy complejo. Esa es la fortaleza que tiene la alianza PRD y RM, es la fragmentación que hay del otro lado. Y yo no sé si hay una figura potable que haya hablado con todos estos grupos y grupúsculos y subdivisiones de todos los demás partidos para decirles, oiga, tenemos una oportunidad porque la mayoría está de este lado. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo. Entonces, va a ser un proceso interesante el de mañana. No será Orlando porque, digo, si esta elección hubiera sido hace un mes, toda la asamblea le vota a un candidato antigobierno. Todos. Pero hoy por hoy, yo tengo un par de encuestas que hablan de una subida. Es que el presidente cayó bien al fondo, bastante al fondo. Yo no había visto un presidente que cayera tan dramáticamente, pero ahora ha subido entre 15 y 20 puntos en las últimas 2 semanas.
de vuelta, Claro, ¿no? Un rebote. en lo que jugó al desgaste de las protestas y en lo que impuso orden muy al estilo de él, muy a la personalidad de él, de fuerza, la gente vio coherencia. Y entonces, bueno, por fin se acaba este bochinche, por fin se acaba este desastre, por fin el gobierno reaccionó. Bueno, tenemos un gobierno que está ordenando las cosas y poniendo orden. Pudiera ser esa la interpretación. Estoy especulando, evidentemente, a la distancia, pero pudiera ser eso. Sí, porque Ahora, si te fijas, las protestas se han extinguido. Prácticamente de vez en cuando aparece un pequeño grupo que trata como de revivir la llama. Tú sabes, alguien que está dándole y no prende la cosa. Eh, pero los movimientos quedaron casi todos descabezados, Orlando. así es, así es. Entonces, es posible que eso haya hecho que el gobierno esté subiendo en las encuestas, lo cual no significa que ya esté del otro lado. Todavía Claro, le claro, falta claro, estamos de mucho acuerdo, estamos de acuerdo. Hay una, para recuperar el apoyo de la ciudadanía. hay una insatisfacción importante. Sí, sin duda. La principal promesa de campaña no se ha cumplido. De hecho, me llamó mucho la atención el que la entidad de los impuestos haya declarado que hay un déficit de 3.500 millones de dólares de gente morosa que no ha pagado sus impuestos. ¿Por qué no pagan sus impuestos la gente? Porque no tiene cómo pagarlo, porque hay una situación de incertidumbre enorme y a lo mejor algunos tienen algo para pagar esos impuestos, pero dicen, mejor me aguanto por si esto se pone más feo, tengo un colchón con que resistir. Entonces, eso es un síntoma preocupante porque no son 2 pesos, son 3.500 millones de dólares que adeudan a los impuestos. ¿No ves al presidente haciendo algún tipo de cambio, creando crisis de gabinete? No pareciera, yo no lo veo, dependerá mucho de cómo quede la elección de la Asamblea Nacional. Eh, Eso me parece que puede ser un indicador si el presidente se ve forzado a hacer cambios, lo cual me parece que sería lógico que lo hiciera para refrescar el gobierno, para darle un empuje más político, con más cintura para situaciones futuras que pudieran presentarse. Pudiera ser una exigencia de algunos parlamentarios de decir, bueno, apoyamos a un candidato de consenso, pero usted tiene que ceder. Eh, Te Falta lo ver si el digo, presidente está dispuesto a eso. te lo digo porque tengo la impresión de que el presidente se ha aislado bastante porque desconfía de funcionarios cercanos en lo bajo a el expresidente Martinelli, que todavía tiene en el Claro, gobierno. claro, sin duda. Lo dije hace rato, el presidente se ha venido aislando porque no saben quién confiar. Sí. Él llegó a esta presidencia con votos prestados y eso es algo que muchos políticos no terminan de entender. Si llegué con votos prestados, yo no tengo nada. Yo tengo que construirlo de cero. Y él pensó que por ser presidente y haber sido electo, tengo el poder. No, tiene un pedacito del poder, pero hay otros jugadores que tienen el resto del poder. Entonces, si usted no llegó con sus propios votos, usted tiene que construir su piso de gobernabilidad. Me parece que ahí estuvo un error fundamental del presidente Mulino y está pagando las consecuencias. Bueno, Orlando, se me acabó el tiempo. Te mando un gran abrazo. Tus redes sociales, por favor. En Twitter o en X y en TikTok, @Orlando Goncal, y en Instagram, O Goncalves Consultor. Se nos quedó en el tintero lo grave de los Sí, audios del ex canciller colombiano. Ya lo hablaremos. ya lo hablaremos. Eso va. Y también ponle el ojo a lo que está pasando en Costa Rica. ¿Ah?
Sí, Ponle el ojo que eso puede rebotar fuerte en varios países. así es. Bueno, un abrazo, Orlando Goncalves, consultor político internacional con nosotros desde Bogotá, aquí en La Mañana en Compo Radio Anco.